Ir a los arcades era un pasatiempo muy común hace un par de décadas. Poder jugar un colaborativo era lo mejor que podías hacer con tus amigos después de ir a comprar el pan. Y yo soy Frognum y hoy te invito a revisar cómo se creó Final Fight. ¡Empecemos! Final Fight fue uno de esos juegos de yo contra el barrio que con una curva de aprendizaje rápido nos seducía para echarle ficha tras ficha a una máquina que nos mantenía pegados por mucho rato. Lanzado el 89 por Capcom Japón para arcades, nos cuenta la historia de Metro City, una ciudad que ha sido asolada por una pandilla que tiene en jaque al pueblo y que ha raptado a la hija de su alcalde, Mike Hagar. Junto a su yerno Cody y su amigo Guy, se embarcarán en la misión de encarar a la Mad Gear y limpiar a la ciudad de los criminales. Como muchos beat'em ups de la época, una historia sencilla nos colocaba en la piel de diversos personajes que nos harían recorrer diferentes locaciones y enfrentarnos a los más poderosos enemigos. Mike Hagar es el alcalde de Metro City, padre de Jessica, y es el fornido y lento del equipo, pero con los movimientos más letales. Se trata de un ex Street Fighter, experto en lucha libre y cuyos movimientos especiales son el Clothesline y el Pile Driver, o mejor conocido en Chile como el Chupapoto. Cody es el novio de Jessica y de momento uno de los héroes de la saga. Es ágil y experto en el manejo de cuchillos. Sus movimientos especiales son la patada voladora giratoria. Es el más equilibrado de los tres personajes. Guy es amigo de Cody y Hagar y se ha unido a la búsqueda pues detesta el mal y sobre todo a tipos como Rolento. Al igual que Cody, sus ataques son rápidos, pero tienen un menor rango de daño, siendo este el único personaje que puede rebotar en paredes o casetas telefónicas, similar a lo que hace Maki en Final Fight 2. Su movimiento especial es una patada de media vuelta en 360 grados. Ya conoces a los personajes que protagonizan esta entretenida historia, pero vale preguntarse ¿cómo fue concebido este verdadero clásico? Tras el lanzamiento de Street Fighter en 1987, Capcom planeó lanzar su secuela, la que para mejorar muchos de sus aspectos utilizaría más ROMs. Sin embargo, y debido a la escasez de memorias debido a la fabricación de la Nintendo NES, Capcom dio luz verde a un proyecto con un menor uso de estas. Tras ser sacado del desarrollo de Forgotten Worlds, Yasuda fue enviado por Capcom a Norteamérica para estudiar el comportamiento del jugador estadounidense. Allí se dio cuenta que títulos como Gradius o Gunsmoke, exitosos en Japón, no recaudaban lo esperado. El occidental se inclinaba por side-scrollers como Double Dragon de Technos o Prisoners of War de SNK. Tras consultarlo con empleados de Capcom USA, descubrió que la razón estaría en un detalle muy simple, pero fundamental. A diferencia del nipón, los occidentales usaban tokens o fichas en lugar de monedas, lo que se traducía en que al perder en un side-scrolling, simplemente seguían echándole fichas a la máquina sin molestarse ni sopesar el gasto en que incurrían. En Japón, la premisa era cuán lejos puedo llegar con una moneda, una diferencia que allanaba el terreno para la llegada de títulos como Final Fight a Occidente. Al volver a Japón, Yasuda sabía que el próximo juego de Capcom debía ser Final Fight, para lo que tuvo que convencer a Nichitani de sus inferencias en Norteamérica. Una de las mejoras que tuvo en mente fue la incorporación de un botón de salto y la habilidad de dar golpes diferentes a medida que se apretaba el botón de ataque varias veces. Una vez aprobado el proyecto, era hora de crear el lore del juego, que tuvo diversas fuentes de inspiración para construir su historia y estaría ambientada en el mismo universo de Street Fighter. Por recomendación del productor del juego, Ochiki Yakamoto, las películas Streets of Fire de 1984 y Hard Times de 1975 fueron la base que moldeó la historia final de Final Fight. Así, con recortes de escenas de estas películas, Yasuda y Nichitani pudieron armar las maquetas para desarrollar el aspecto visual del juego y comenzar a llevarlo al mundo del pixel art. Con un concepto desarrollado, el material para obtener inspiración definido y el talento artístico para hacerlo, era hora de definir a los protagonistas de la nueva apuesta de Capcom. Como supondrás, la inspiración para Cody proviene directamente de la película Street of Fire y su protagonista Tom Cody, interpretado por Michael Paré. Sin embargo, el concepto de Hagar y Guy provinieron de fuentes completamente diferentes. En el caso de Guy, este vino a llenar el espacio para incorporar a un ninja muy valorado en los
desarrolladores japoneses como una carta de triunfo y aceptación en el mercado americano. Según Nichitani y Yasuda, juegos como Ninja Warriors y Ninja Gaiden del 88 daban cuenta del amor de los occidentales por estos luchadores enmascarados. En tanto, la inspiración para el alcalde Hagar provino de la novela Los Miserables de Victor Hugo, en donde su protagonista Jean Valjean se convierte en alcalde del pequeño pueblo de Montreal-sur-Mer, dando un giro a su vida tras haber estado en prisión en Toulon. Otros elementos que aportaron en la creación de Mike estuvieron en el manga Mad Bull 34 del 85, donde recoge de su protagonista John Sleepy Estes la particular forma de batallar al crimen al borde de la ilegalidad e interpretar la ley a su conveniencia para limpiar las calles de criminales. Y es conocido desde dónde provino la inspiración para personajes como Axel y Slash, que no serían más que una representación pixelada de los integrantes de la banda musical Guns N' Roses, mientras que Andore no sería más que un homenaje del luchador André el Gigante. Lo cierto es que hubo otros personajes cuya inspiración provino de otra parte. Según Yasuda, la idea de incorporar a un luchador de sumo en las calles de los suburbios de Nueva York era poco o nada realista. Por esto, y sin descartar la idea del todo, inspirados en el peculiar vecino japonés del piso de arriba de la película Breakfast at Tiffany's de 1961, Mr. Yuniochi, sumados al porte de un sumo, dieron vida a Won-Hu, uno de los gordos de la Mad Gear. Según los creadores, deseaban tener un personaje de tales características en el juego. Y así como estos personajes de gran calibre aparecían en pantalla, otros eran muy ágiles e irrumpían de manera inesperada en pantalla. Para Roxy y Poison dejaron movimientos ágiles como el flip-flap, otros como Holy Boot o El Gado aparecerían por sorpresa atacando por el aire, y en el caso de los de traje rojo, dejando un regadero de cócteles Molotov esparcidos por el escenario. Fue el factor sorpresa que Nichitani y Yasuda querían para Final Fight. Junto con esto, los desarrolladores querían provocar un verdadero impacto en los jugadores, y para ello harían algo completamente diferente a su último desarrollo, el side-scroller Forgotten Worlds. Algo que caracterizaba a los beat'em ups previos al 89 era el reducido tamaño de sus personajes, dando poco espacio para los detalles visuales. Final Fight seguiría la senda trazada por Gladiator de Taito del 86, cuyos impresionantes personajes causaron un gran impacto en la época. Y vaya que sí lo consiguieron. Final Fight abrió la puerta en donde comenzamos a ver personajes de gran tamaño en pantalla, pese a las limitantes técnicas de la época. Junto con esto, y para aprovechar al máximo la capacidad de las ROMs disponibles, Yasuda dibujaba los bancos de memoria en hojas y los rellenaban pegando papeles con los sprites diseñados. Final Fight fue completado en tan solo 6 meses y vendió más de 30.000 unidades mundialmente, transformándose en el superventas de Capcom entre 1989 y 1990. 6 niveles con un jefe cada uno nos llevarían por la más recordada de las aventuras de Uno contra el Barrio. Damned, Sodom, Eddie, Abigail, Rolento y Belger, el jefe final, pasarían a integrar las filas de este maravilloso universo que rápidamente y tras su éxito en los arcades llegaría a las plataformas caseras. Y sin duda uno de los más esperados fue la conversión realizada para la recién estrenada Super Nintendo, la que sería lanzada en esta parte del planeta en 1991. Debido a las políticas family friendly de la compañía, el juego sufrió de censura y de recortes debido a la capacidad de los cartuchos respecto del arcade. El juego ya no contaría con Guy ni sería cooperativo, dejando la experiencia exclusiva para un solo jugador. Además, la zona industrial y el jefe Rolento serían suprimidos por completo, mutilando parte de la experiencia y del desarrollo de la historia del juego. Pero esto no sería todo, ya que al ser una compañía family friendly, habría algunos cambios que responderían más a la censura de contenido que a limitaciones técnicas. Claro, y es por esta razón que los personajes Sodom y Damned fueron rebautizados como Katana y Thrasher respectivamente. Ambos apelativos eran considerados poco apropiados para los niños. Roxy y Poison, las personajes femeninas de la Mad Gear, fueron reemplazadas por Billy y Sid a modo de deserotizar
censurar el contenido del juego y evitar un juicio por incitar a la violencia contra las mujeres. Tras encontrar su auto destrozado, Brett ya no dirá "Oh my God", sino "Oh my car". Este cambio fue presionado por grupos religiosos que no querían el nombre de Dios vinculado a un juego violento. Y finalmente, cualquier referencia a power-ups con tabaco o licores fueron sustituidos por otros ítems. Posteriormente, y para remediar en parte estos recortes, en 1992 fue lanzado Final Fight Guy en Japón, que reincorporaba al personaje en reemplazo de Cody, sin remediar el resto de las omisiones. Esta versión fue exclusiva para arriendo en Blockbuster en Norteamérica a partir del 94. Bueno, peor es nada. Como dato curioso, y uno que fue contado por el propio Akira Yasuda en su cuenta de X, fue que al momento de su lanzamiento en Super Famicom, él habría propuesto una imagen para la carátula que no fue considerada, pues la idea siempre fue que esta fuese ilustrada por un externo a Capcom. A mi parecer, la imagen de Akiman, como se le conoce en redes, es conceptualmente más atractiva que la utilizada en la caja de la versión nipona de Super Nintendo, la que considero más descriptiva. ¿Qué te parece? Sería finalmente la versión de Sega Mega CD, lanzada el 93, la que haría justicia al arcade original, con sus 3 personajes principales, modo cooperativo de 2 jugadores, junto a la zona industrial ya rolento de vuelta, le hicieron la opción definitiva y el desquite de Sega al ser marginado del primer port en 1990. Otras versiones lanzadas durante el 91 para Atari ST, Commodore Amiga e incluso esta inusual versión en cassette para la Commodore 64 llegaron al mercado. Si bien ninguna está a la altura de las dos mencionadas anteriormente, fue un sucedáneo que permitió a los propietarios de estos microcomputadores darse de golpes con todo en Metro City. Todas estas fueron desarrolladas por Creative Materials. Pero sin duda que la más curiosa de las adaptaciones sería la de NES, titulada Mighty Final Fight, y en donde, utilizando gráficos caricaturizados de los personajes, lograron suplir de buena manera las limitantes de un sistema que ya iba en retirada hacia el 93, año de su lanzamiento. En un estilo que parodiaba al original, logró capturar de buena manera la esencia del arcade. Pese a ser un juego para un player, tenía sus 3 protagonistas y gran parte del roster de enemigos, sin duda un gran acierto. El éxito de este título y del género, que junto con disputarse en arcades, se llevó al mercado casero esta pelea con la aparición de Street of Rage de Sega Genesis, e hizo inevitable el lanzamiento de secuelas que serían exclusivas para la Super Nintendo. Final Fight 2 y Final Fight 3 aterrizarían en la consola de 16 bits de Nintendo en 1993 y 95 respectivamente, trayendo de vuelta el modo de 2 jugadores a Mike Hagar e incluyendo a nuevos héroes que pasarían a engrosar la lista de personajes del juego. Maki, Carlos, Dean y Lucía se sumarían al roster de personajes jugables que junto a Hagar y Guy volverían a las calles para acabar con la Mad Gear Gang. Final Fight sería relanzado en múltiples ocasiones como parte de compilatorios para consolas y celulares, e incluso estaría como bonus en el poco exitoso Final Fight Streetwise de 2006. Una línea de juguetes fue lanzada en 2024, dando cuenta de la gran popularidad de este título, que ya es parte de la cultura popular. Si quieres que haga un video de estas figuras, déjamelo en los comentarios. Mientras Final Fight gozaba de un gran éxito en los arcades, su hermano mayor aterrizaría a las maquinitas un año y medio después de su lanzamiento, provocando toda una revolución en los juegos de pelea 1 contra 1. Acá en la esquina te dejo un video de cómo vivimos la llegada de Street Fighter a los videos en 1991. Yo soy Frognoom y nos vemos en el próximo video.